Ahora, evidentemente hay una simultaneidad de procesos en los distintos países. Esta idea de la prisión preventiva como castigo anticipado se dio en toda la región y se va a modificar en toda la región. Mm. Eso viene de Estados Unidos y está influido por los acontecimientos políticos, ¿no? Digo, la elección argentina, la rebelión ecuatoriana, la rebelión chilena, la firmeza de López Obrador respecto de temas muy caros al securitismo estadounidense, cerrando la puerta a las pretensiones de Trump. Trump, no nos olvidemos que Trump ofreció mandar el ejército de Estados Unidos a México. Sí. Digo, en cualquier país es impresionante pensar el ejército de Estados Unidos, pero en ningún lado del mundo más impresionante que México, Ujú. donde el ejército de Estados Unidos estuvo instalado y se quedó con medio país hace poco más de un siglo. Sí. Sí, sí, sí. Por supuesto, López Obrador le contestó muy bien, pero el mero hecho de que Trump lo plantee ya es muy, muy llamativo. Sí. Trump, que por otra parte no está muy bien con las Fuerzas Armadas de su país. Digo, el presidente de Estados Unidos ha planteado el retiro de tropas de distintos lugares del mundo. Y eso ha sido objetado por los altos mandos militares. Hay un tipo de conflicto bastante novedoso en Estados Unidos. Digo, los conflictos entre presidente y Fuerzas Armadas parecían una exclusividad sudamericana. Bueno, pues no. En Estados Unidos también ocurre. Había una película sobre un golpe de Estado en Estados Unidos. Creo que era de Frankenheimer, pero no la recuerdo exactamente. Pero había pero una película ya vieja, Sí. de más de 20 años. Hay un viejo chiste de que en Estados Unidos no hay golpe de Estado. Pues porque no hay embajada. No hay embajada de Estados Sí, Unidos. sí, sí. Vos decís el The Manchurian Candidate. No, No, por esa. no. La que No, se pero llama- sí. no importa. No, pero lo que sí debe haber en Estados Unidos es una mirada a lo que está pasando ahora en América Latina. Digo, cambio en México, cambio en Argentina, lo de Lula, la renovación de Evo. Y fracaso y absoluto fracaso, en claro. Venezuela. Sí. Fracaso absoluto en Venezuela. Se propusieron una política de cambio de gobierno y de nation building, como le llaman ellos, y fracasó, digamos, incluso hubo un atentado contra el presidente. Si le tiraron desde un dron, Sí. le tiraron unos cohetazos. Sí. Este, Y fracaso, perdón, Horacio, de los gobiernos de derecha que ellos también ayudaron a instalar y que en el caso de Chile explotó, en el caso de Brasil está totalmente deteriorada la situación económica, Ecuador, lo mismo, Argentina. o sea, Macri. sí, No, es un momento muy, muy interesante porque la idea, digamos, de que la ola populista había terminado junto con los precios de las materias primas no se verifica. Ujú. No se verifica. sí. No es así, no está terminado en absoluto. Por supuesto, la situación sigue siendo muy difícil. No se trata de ningún triunfalismo en ese sentido, pero bueno, tampoco del lado de Estados Unidos pueden tener ningún triunfalismo. Una cosa que, digamos, hay poca conciencia acá es la importancia que América Latina tiene para Estados Unidos desde el punto de vista económico. Yo creo que nadie tiene conciencia en la Argentina de eso, ni la izquierda ni la derecha, pero todos los años el jefe del Comando Sur hace una exposición sobre la política del Comando Sur ante el Senado de Estados Unidos. Y en esa exposición ofrece una cantidad de datos sobre la situación económica de su país y las relaciones con su zona de influencia, Ujú. que es, digamos, Sudamérica. Y, por ejemplo, recuerdo
hace unos 10, 15 años, que uno de estos jefes del Comando Sur planteó que Centroamérica era comercialmente más importante que Japón para Estados Unidos y que toda América Latina era más importante que Japón y Europa juntos para Estados Unidos. Fuerte. Eso no es un dato que esté incorporado a los análisis políticos en nuestro país. Que siempre se ven en términos de seguridad. Claro. Y bueno, no es solo en términos de seguridad. Por supuesto, en términos de seguridad hay muchísima influencia de Estados Unidos, también de los apoderados de Estados Unidos, de los proxy, como se dice en inglés, Israel y Colombia, ¿no? Que son de alguna manera poleas de transmisión para el resto de la región de las políticas de Estados Unidos. Ahora, no sé si recuerdan hace un par de semanas en el Cohete a la Luna la nota de Graciana Peñafort mencionando una película del mismo director de Blade Runner, o del mismo autor, un libro del mismo autor de Blade Runner, donde había unos... Philip Dick, donde digamos, ella vinculaba, digamos, la prisión preventiva sin condena que se practica en la región con los escuadrones precrimen que había en esa distopía de Philip Dick. Era la película, la adaptación era Minority Report, la que hizo Steven Spielberg. Bueno, ahora, en este momento, en estos días, el Attorney General, que es una mezcla de Procurador General y Ministro de Justicia, ¿no? La institucionalidad norteamericana en ese punto difiere de la Argentina. El cargo, digamos, se llama Attorney General, que sería la traducción de Fiscal General, pero también se llama DOJ, Departamento de Justicia, Ministerio de Justicia. Bueno, William Barr, que es el actual procurador, que ya lo había sido con Bush hijo, envió una nota a todos los fiscales de Estados Unidos y a las conducciones de todas las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, convocando una conferencia para el mes que viene en el FBI, donde se va a plantear una nueva estrategia para la prevención de los tiroteos masivos. ¿Viste esta cosa que aparecen los chiflados con la ametralladora y se bajan 40 personas en una universidad o en una iglesia? Bueno, y dice que van a aplicar para eso las mismas tácticas que se han aplicado en el exterior contra el terrorismo. Es decir, que están comenzando a preparar el escuadrón precrimen. Claro. Es decir, para detectar a los posibles autores de estos delitos antes de que los cometan. Lo cual es, bueno, digo, la distopía de Philip Dick está a punto de materializarse en Estados Unidos hoy. Además, digo, es importante porque cuando uno escucha los delirios de Patricia Bullrich, evidentemente no se le ocurrió a ella porque no le da para eso, pero está, digamos, de alguna manera repitiendo una práctica, una política que viene del norte, también en este caso. En Estados Unidos esto tiene una larga tradición, lo hemos mencionado en otros programas, la entrevista que dio Ehrlichman, el asesor de Nixon, donde explicó el tema de la guerra contra las drogas y dijo: nosotros teníamos dos problemas, los jóvenes hippies que estaban en contra de la guerra de Vietnam y que fumaban marihuana, y teníamos a los negros que estaban reclamando por sus derechos civiles y que consumían cocaína. Como nosotros no podíamos criminalizar ni a los negros ni a los hippies, entonces criminalizamos el consumo de marihuana y de cocaína. Y eso nos permitía meternos en sus casas, revisarle los archivos, allanarlos, detenerlos. Sí. Eso fue confesado así, con todas las letras, por el principal asesor de Nixon en esa materia. Es decir, que la política de control social con cualquier pretexto no es nueva en Estados Unidos. Lo nuevo, o relativamente nuevo, sería que se aplique puertas adentro. En general se ha aplicado en el resto del mundo. Si bien hay antecedentes, en este momento se está cumpliendo un siglo
de las expulsiones, de las detenciones y expulsiones masivas de comunistas. Digamos, luego de la Revolución Soviética, hubo una política en Estados Unidos en ese sentido que fue avalada incluso por la Corte Suprema de Estados Unidos. El hombre. No es por mandarnos la parte, pero quiero recordar que cuando hace más de una semana anunciábamos que iba a hacerse el grupo de Puebla este fin de semana, avisamos que a lo mejor llegaba con una buena noticia respecto a Lula. Es verdad. Bueno, llegó. Es verdad, es verdad. Bueno, aquí entrevistamos a Adriano Lo Diogo, mencionamos hoy. Sí. que también mencionó. Sí. No, que además hablaba del impacto regional que tenía la elección de Alberto. Claro. ¿Sí? Porque están mirando desde Brasil lo que sucede en Argentina. Así que bueno, hoy tienen una cena, todos los integrantes del grupo de Puebla. Mirá si llegan a la cena con Lula ya fuera de la cárcel. Ya por lo menos está la noticia. Aunque esté brindando en Curitiba. Que esté brindando Lula en Curitiba y los miembros del grupo de Puebla aquí. Sí, deberíamos que todas las... A ver, son historias muy complejas, con muchos detalles, cuestiones jurídicas, como hablábamos, que este fallo no fue sobre Lula en particular, sino sobre otras cuestiones, con cuestiones geopolíticas y demás. No deberíamos perder de vista, perder el foco en lo importante, y que queda demostrado con esto, que es que un juez metió en preso a un dirigente político para impedirle ser candidato en un proceso electoral, y el ganador de ese proceso electoral premió a ese juez con el Ministerio de Justicia. ¿Sí? Creo que eso es el núcleo de la cuestión, es lo verdaderamente escandaloso. ¿Sí? Estamos hablando de una proscripción en un país con una importancia regional y global enorme, y creo que es importante, digamos, que en el medio de todo esto de las celebraciones, de las discusiones jurídicas y demás, no se pierda de vista lo central. Hubo una proscripción al candidato más popular, y hoy en día en Brasil gobierna lo más parecido a un nazi que hemos tenido democráticamente electo en Sudamérica. Yo más temprano, cuando hablábamos de Bolsonaro y de Macri, que dije que me parecía que Bolsonaro en algún punto era peor que Macri. No me acuerdo qué palabra usted, que algún oyente después comentó en el programa de radio, comentó en un mensaje de audio. Parece liberal al lado de Bolsonaro. Claro, al lado de Bolsonaro, Macri parece liberal, y esto no habla bien de Macri, sino que en todo caso habla de Bolsonaro. Bolsonaro está fuera de cualquier escala en la política argentina. No podríamos compararlo con ningún político que haya habido del 83 hasta acá. Y con la política mundial, con las pocas excepciones de Trump, Orbán y los mellizos Salvini, polacos. los polacos. Salvini y los Le Pen. Así es. Pero bueno, nada, eso. Una proscripción en Brasil le abrió paso a través de la democracia a una figura como Bolsonaro, y creo que eso es el núcleo de la cuestión y sobre lo que tenemos que estar muy atentos para que no se repita. Ahora, al mismo tiempo, en la Argentina, Macri, en cuanto fue electo presidente, presionó a los accionistas principales de la señal de noticias CNN, C5N, para que apoyaran el intento oficial de detener a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, totalmente. No, y repasar también algo que hablamos al principio, pero para aclararlo, acá no se trata de un juez loco que detuvo a Lula. ¿Sí? Cuando hablamos de lawfare o de guerra judicial, y a veces nos miran como, che, a ustedes los periodistas les encantan las teorías conspirativas, nosotros ya hemos contado aquí que hay documentos de seguridad nacional norteamericanos, que además son públicos. Muchos de ellos, están subidos a la página del Departamento de Estado norteamericano, donde ellos revelan ahí sus estrategias respecto de los distintos países. Y ahí cuentan, y los hemos publicado textualmente, por ejemplo, que van a ayudar a mejorar los poderes judiciales de los países en los cuales ellos tienen intereses. Lo dijo Edward Prado en la audiencia de confirmación en el Senado antes de venir como embajador a la Argentina. Lo dijo él exactamente. Y además en esos documentos teóricamente de seguridad militar, lo que dicen es que con esas maniobras lo que quieren es garantizar que las empresas norteamericanas puedan competir en igualdad de condiciones en los países que ellos tienen interés, bloqueando el acceso de China. Eso está escrito.
y de Rusia. Exactamente. Y esto se vincula con la Directiva Estratégica de Seguridad que firmó Trump en cuanto llegó a la presidencia, Ujú. en la cual plantea que el eje de interés de la seguridad de Estados Unidos se desplaza del terrorismo a la competencia con potencias rivales Ujú. como China, Rusia, y ahí se mencionó también a Irán. Menciono todo esto porque no nos vayan a hacer creer que Odebrecht es la única empresa coimera del mundo, ¿no? Digo, Odebrecht era la que no le permitía el ingreso a las grandes corporaciones norteamericanas para la obra pública en Brasil y en muchos otros lugares, como por ejemplo en Cuba también, donde Odebrecht había construido el puerto ahí en Cuba. Entonces, para que se entienda que, y trayéndolo a la Argentina, recién Horacio nombraba al actual embajador, que es un ex juez, que vino a ayudar a mejorar la justicia. Recuerdo de nuevo que el anterior embajador, Noah Mamet, no se fue de la Argentina cuando terminó su trabajo como embajador. Se quedó haciendo Se quedó negocios. para abrir un bufete de abogados que se dedica a introducir grandes empresas norteamericanas en distintos países para quedarse con los negocios de cada uno de los países. Son varios embajadores de Estados Unidos y de Israel que terminan el mandato y se quedan haciendo negocios. Exactamente. El israelí Avirán, Ujú. el norteamericano Chick. Claro, Sí, claro. sí. O sea, estamos dándole un montón de datos, o sea, documentos oficiales norteamericanos, datos de lo que hacen, las causas judiciales que arman, en Brasil con Moro, acá con Bonadío, los servicios de inteligencia que operan tanto los norteamericanos como los de cada uno de los países para el armado de estas causas, y los medios y los periodistas. O sea, no hay lawfare, no hay guerra judicial sin medios y periodistas que sostengan eso. O sea, esa es toda la complejidad para entender el caso de Lula, que llegaron al extremo. Y eso lo puso por escrito Moro cuando, antes de empezar toda la campaña, la explicitó. Mm. Él escribió un trabajo sobre el manipulito italiano y ahí destacó justamente la importancia de la relación de la justicia con los medios. Porque los medios son los que están llamados a darle legitimidad Exactamente. pública, política a la acción de los jueces. No hay lawfare sin periodistas, amigos. No hay. Periodistas son los que lo ejecutan, obviamente sin los medios en los cuales trabajan esos Sí, los periodistas. periodistas son fungibles, lo que importa son los Claro, medios. no hay lawfare sin los medios que lo legitimen. Bueno, esos son todos los personajes. Por eso es tan importante lo que sucede con Lula, porque es a donde llegaron al mayor extremo. O sea, ahí en Lula está el círculo completo. El espionaje, ¿se acuerdan? Ya lo recordamos más temprano, pero de vuelta. Esto empezó con que los yanquis le escuchaban el teléfono a Dilma. A Dilma y a... se me fue el nombre de la alemana. Merkel. A Merkel. Angela Merkel. Sí, o sea, esto arranca allá lejos y con Lula llegaron a hacer todo. O sea, la demonización, las causas judiciales, la detención, cambiar el rumbo de una elección y destrozar un país. Acá, parecido, no lograron encarcelar a Cristina. Pero digo, Bueno, ahí hubo una referencia de Alberto en la conferencia que dio en la Universidad de México, donde él dijo que a Cristina no lo pudieron encarcelar, primero porque las pruebas eran muy débiles ujú. y segundo porque existe el peronismo que no lo permitió.